Buenas tardes, alumnos de Finanzas Públicas, continuando con el desarrollo, o sea, con el dictado de los capítulos siguientes de la materia. Hoy nos toca desarrollar el capítulo número 6, que está referido al impuesto al patrimonio neto. Hasta aquí vinimos analizando al Estado como recaudador a través de distintos tributos. El primer tributo que vimos, que está referido en el capítulo 5 al impuesto a la renta, es cuando se toma como capacidad contributiva al ingreso que tienen las personas y determina a lo largo del periodo las sumatorias de ingresos que el mismo alcanza. También existen otro tipo de impuestos, como es el impuesto al patrimonio neto. Aquí es objetivo del Estado gravar las capacidades contributivas de los individuos a partir de ciertos indicadores o variables que se consideran como base imponible del tributo y está medido justamente en un factor determinado por el consumo, la renta o la riqueza. Por eso es que hablamos que el objeto del tributo está dado por la determinación de ciertos bienes. El impuesto al patrimonio neto toma como indicador de capacidad de las personas a la riqueza que poseen en un determinado tiempo, lo que constituye una alternativa para medir su bienestar económico, o sea, cuál es la riqueza potencial que tiene un contribuyente, que puede o no ser actual. El objeto del tributo es precisar qué se entiende por riqueza, que no es otra cosa que la posesión, la tenencia, o sea, la titularidad legal de ciertos activos que pueden ser físicos o financieros. Entonces, acá es donde se adapta el concepto de riqueza neta, es decir, la posibilidad de considerar al patrimonio neto como la diferencia entre el activo y el pasivo que posee una persona en determinado momento del tiempo. Fundamentalmente este impuesto encuentra su fundamento en el principio de propiedad privada, en el principio de equidad, y es un medio tendiente a reforzar la progresividad en el sistema tributario y en la redistribución del ingreso. Siempre tener presente cuáles van a ser los argumentos a favor del impuesto. El patrimonio neto representa primero una exteriorización de capacidad contributiva. Es una alternativa de sistema recaudatorio. Es complementario del impuesto a los réditos, o sea, a los beneficios. Parte de un sistema de equidad. Es un instrumento de productividad y de fomento. Distingue entre ingreso ganado y no ganado. Cuando habla de ingreso ganado se refiere a las rentas del trabajo personal y no ganado a las rentas del capital. Acentúa la progresividad del sistema, aumenta la posibilidad de controlar el impuesto a la renta, grava rentas potenciales, permite influir en la política social y retributiva. Con esto tenemos una idea de cuál es el objetivo del tributo. Fundamentalmente está en la tenencia, en la posesión y en la titularidad que tiene una persona física, una sucesión indivisa, respecto de ciertos activos que pueden ser físicos o financieros. Fundamentalmente a eso hace lugar. Es decir, que el patrimonio neto deja fuera del gravamen los ingresos que una persona tenga por el trabajo personal. Los antecedentes que este impuesto ha determinado en el transcurso del tiempo tienen como inicio en Grecia. Luego pasa al siglo XIII a Suiza, en el siglo XVIII a Estados Unidos
y es en el siglo XX, en países europeos, donde este impuesto reviste mayor importancia y se va expandiendo en el desarrollo del tiempo. Cuando llega a países latinoamericanos, lo hace a través de Chile, que con informes de la OEA y de la CEPAL introduce a estos países un tipo de imposición imparcial. Por ejemplo, sería como un impuesto sobre los automotores o un impuesto sobre los inmuebles, y así se fue expandiendo y desarrollando a lo largo del tiempo hasta determinar la estructura actual que tiene el impuesto al patrimonio. ¿Cómo sería la historia de aplicación de este impuesto en la Argentina? Es que nace primero como un impuesto sustitutivo de transmisión gratuita de bienes en el año 1951, es decir, como un impuesto sobre las herencias. Luego se modifica y se denomina impuesto sobre los capitales y el patrimonio neto, hasta que se introduce una reforma muy importante a partir del año 1990, en donde solamente se habla de impuestos sobre los activos, es decir, ya no se considera la diferencia de activo menos pasivo como impuesto al patrimonio neto, sino que se considera solamente la sumatoria de los activos. A través de la modificación de la Ley 23.966, entra en vigencia el impuesto personal no incorporados a procesos productivos, que es el que actualmente está en vigencia. Y también está en vigencia el impuesto a la ganancia mínima presunta. Entonces, esto sería la actualización del impuesto al patrimonio neto en la Argentina y cómo actualmente se lo conoce. ¿Cuáles van a ser las características más importantes de este tributo? Primero, que es un impuesto directo, es decir, que pretende gravar al sujeto pasivo o de derecho, independiente de su traslación. No se traslada. ¿Por qué? Porque no afecta a los precios relativos. Es personal, incide en la persona física, que es el titular de un patrimonio. Es el contribuyente legal. Es un impuesto anual porque grava la riqueza en forma periódica y no simplemente una transmisión ocasional. Es integral, ¿por qué? Porque toma la totalidad de la riqueza neta, es decir, del patrimonio neto que posee una persona o una sucesión indivisal, cierre de un ejercicio. Es proporcional y complementario. ¿Por qué es proporcional y complementario? ¿Por qué? Porque las alícuotas que se aplican son proporcionales en base a el patrimonio que tiene una persona al cierre de ejercicio. Y el principio de equidad con que lo analizo fundamentalmente está dado respecto a la equidad horizontal. Es decir, que personas que poseen el mismo patrimonio neto al cierre del ejercicio fiscal van a tributar con la misma alícuota proporcional. Hay una suerte de equidad, es decir, hay una suerte de tratamiento de equidad horizontal para su tratamiento. Ahora, acá hay una situación puntual que es importante considerar, que es que no obstante dos personas posean el mismo patrimonio neto al cierre del ejercicio, pueden que tengan distintos ingresos. Entonces esto hace que el efecto para el contribuyente sea distinto. Es así que si yo tomo un ejemplo de dos personas que tienen al cierre de ejercicio patrimonios netos de 1 millón de pesos ambas personas, pero una percibe ingresos por 50.000 y la otra percibe ingresos por 200.000, el efecto respecto al momento del pago va a ser distinto. Entonces, respecto a ese impacto de equidad es donde esto tiene críticas en cuanto justamente a la eficiencia
con el que el mismo puede influir en la capacidad contributiva de un individuo. Y por otro lado hay una crítica generalizada de este impuesto que es de bajo rendimiento fiscal. ¿Por qué? Porque se dan pautas relativas al difícil manejo administrativo por parte del fisco, como asimismo del problema de evaluación de ciertos bienes, que no siempre lo que aparentemente parece ser fácil de controlar es de esa manera. ¿Por qué? Porque justamente existe un problema de ocultamiento de bienes que hace que no se pueda determinar con certeza la evaluación de los mismos. También, siguiendo con las características, tenemos que es un complemento al impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del impuesto a la renta, decimos que que está afectando la totalidad de ingresos de un individuo. Y este impuesto al patrimonio neto lo que está haciendo es gravando la tenencia o posesión de impuestos. Entonces, ambos se complementan. Tiene un efecto negativo sobre el ahorro. ¿Por qué tiene un efecto negativo sobre el ahorro? Porque si yo determino que el ingreso de una persona es igual al consumo más el ahorro, si esa persona ha consumido la totalidad de sus ingresos, le es imposible tener un margen de ahorro. Por lo tanto, no va a tener capacidad para incorporar bienes a su patrimonio. Por lo tanto, alienta la inversión. O sea, lo que supone es que las personas alienten la compra de bienes. La tasa que se aplica son tasas moderadas, son bajas. Este impuesto también controla ampliamente al impuesto sucesorio. ¿Por qué? Porque el impuesto sucesorio es aquel que se paga una sola vez, es decir, cuando se produce el fallecimiento de la persona que era la propietaria de cierto patrimonio. Entonces, este patrimonio neto lo que hace es que pueda ser efectivo a lo largo del tiempo. Entonces, lo que pretende es que cuando fallece una persona, esa sucesión indivisa siga siendo contribuyente del impuesto. Tiene un principio ampliamente de productividad, porque lo que se busca es que los bienes no sean ociosos, es decir, que el contribuyente ante ciertos bienes que por sus características lo permitan, pueda obtener márgenes productivos y no los tenga inactivos, como sería el caso de las tierras ociosas. Entonces hace que justamente implemente un sistema para que este tipo de bienes pueda de alguna manera producir beneficios. La administración fiscal que los mismos tienen es difícil por el tipo de bienes que se trata a veces, justamente porque hay personas que tienen bienes que están en el exterior o participan en sociedades y esa participación no puede verse. Por eso es que la administración fiscal resulta complicada. Y por lo general, al ser un impuesto personal, tiene un mínimo no imponible, elevado, justamente para proteger a las personas que, si bien es cierto, pueden tener un patrimonio, sus ingresos no son paralelos, no son consecuentes con el impacto que pueda tener la tenencia de ese patrimonio neto. Por ejemplo, sería el caso de personas que se han jubilado y que poseen un margen de patrimonio neto importante, pero no obstante sus recursos actuales no son suficientes para el pago del tributo. De allí en más que hablemos de la clasificación del impuesto al patrimonio neto como una clasificación global y parcial. Esto es importante porque cuando analizamos la clasificación global y la clasificación parcial, vamos a ver cómo está discriminado el impuesto al patrimonio neto
de acuerdo a, si es una clasificación global, tendré impuesto sobre patrimonio neto que cabe a las personas físicas o un impuesto al capital de la empresa. Tendré impuestos sobre la tenencia de bienes, que son el impuesto a los bienes personales o impuestos al activo, y impuestos extraordinarios sobre capital. La clasificación parcial es, ¿qué me dice? Que puede existir un impuesto a la transferencia de bienes oneroso o gratuito, como es el caso de un impuesto sucesorio, o impuestos a ciertas manifestaciones de riqueza, como es el caso de los impuestos sobre los automotores o inmobiliarios. ¿Qué hace esta clasificación a la que aludimos que sea global o que sea parcial? Justamente que será en el ámbito de la potestad de un impuesto de nación o de provincia, y de acuerdo al tipo de transacción o de transferencia que el mismo realice. También es importante dentro de este tributo las limitaciones que se presentan en su implementación, y son dos fundamentales: la ocultación de bienes y la evaluación de bienes. ¿Por qué la ocultación de bienes? ¿Por qué? Porque justamente dentro del grupo de bienes que conforma el activo de una persona, existen ciertos tipos de bienes que son fáciles de ocultar, como son las joyas, las obras de arte, como son la participación que pueda tener en empresas del exterior, lo que hace difícil que las mismas se exterioricen y que puedan determinarse de alguna manera la participación. Entonces, lo mismo pasa con la tenencia de ciertas tierras productivas, o sea, del sector agropecuario, que por su característica hace que muchas veces no puedan ser incorporadas dentro del activo porque no tienen una evaluación o porque no están como corresponden los datos catastrales, entonces el individuo no las registra. Y respecto a la evaluación de bienes, en el patrimonio neto se presenta la dificultad de determinar el correcto valor de ciertos bienes, por no tener referencia a su precio de mercado. Y era justamente lo que hacíamos mención recién: propiedades rurales, obras de arte, joyas, que quiere decir que no se comercializan fácilmente. Otro inconveniente está dado por empresas personales o de capital que no cotizan en bolsa, a la que debe exigirse registros contables adecuados para determinar el impuesto al patrimonio neto. Por eso, aquí está permitido implementar técnicas como son el autovalúo, pero con el riesgo de que exista una subestimación de los valores y, por supuesto, un consecuente costo administrativo para el Estado. Bueno, acá lo que hacemos un poco es hablar sobre la ocultación de bienes, refiriéndonos a las características de bienes, los reitero: joyas, títulos, cuentas bancarias, cuando el titular tiene una explotación agropecuaria. Entonces, ¿qué sucede? Que dificulta la determinación de valor, su precio, el objeto suntuario, las empresas que no cotizan en bolsa. Entonces, para lo cual es necesario realizar procedimientos de control que muchas veces no cuenta el fisco con todos los elementos necesarios para la determinación cierta del activo de una persona. ¿Cuál va a ser la estructura del gravamen? Como todo gravamen, siempre les repito que deben tener en cuenta, primero, cuál es el hecho imponible, cuál es la base imponible, la unidad contribuyente, cuál es el criterio que se aplica, cuál es el proceso de la liquidación del impuesto, y con esto nos va a ser más fácil y se nos va a facilitar la determinación del impuesto de la base de cálculo. ¿Cuál va a ser la unidad contribuyente? Tratándose de un tributo al patrimonio personal, se define a la persona física como la unidad contribuyente, es decir, como el sujeto legal. Pero se plantea el inconveniente de definir si debe entenderse como tal a las personas individuales
individualmente consideradas o a la unidad familiar, o ambas a la vez. Entonces, como principio general, estamos hablando de la persona física. ¿Qué pasa en el caso de que tengamos el patrimonio social conyugal y familiar? La ley tributaria, por su autonomía, no está obligada a seguir la solución civil, ya que en ella prevalecen consideraciones de equidad tributaria y de posibilidad más razonable de la administración fiscal. Es decir, yo lo que considero el patrimonio de la sociedad conyugal y al núcleo familiar como un todo. Cuando tengo participación en el patrimonio de entes sociales, puedo aplicar 3 criterios: integración total, integración parcial y separación. ¿Qué quiere decir la integración total? Es posible gravar exclusivamente el patrimonio personal, adicionando a este la participación en patrimonios sociales y luego aplicar las alícuotas progresivas. El impuesto a las sociedades se constituye como un crédito a favor. Cuando hablo de la integración parcial, se incluyen en su patrimonio personal solamente la participación que tenga en sociedades de personas. Los patrimonios de sociedades de capital son gravados independientemente con alícuotas proporcionales. Se evita así la evasión fiscal. Y la última alternativa es la separación, en donde grava el patrimonio individual por una parte y por otro lado se grava la participación social. Respecto a la estructura del gravamen, tenemos que se aplica el criterio de territorialidad. ¿Qué es este criterio? Determina que el propósito de gravar progresivamente patrimonios personales presenta la dificultad de establecer cuál es el país que puede ejercer la potestad tributaria. Entonces vamos a aplicar un criterio de sujeción personal o un criterio de sujeción económica. El criterio de sujeción personal, la potestad la ejerce el Estado donde el contribuyente se haya radicado o le corresponde su nacionalidad, es decir, domicilio. Y el criterio de sujeción económica es la sede de los negocios o de la fuente que determina el Estado que puede ejercer la potestad tributaria, y por tratarse de un impuesto al patrimonio neto, alude al territorio donde se encuentran radicados los bienes objetos del tributo. Por ejemplo, depósitos en moneda extranjera, empresa extranjera con sucursal en el país. ¿Cuál es la estructura del gravamen? La estructura del gravamen fundamentalmente va a estar dado por un patrimonio neto computable, que no es otra cosa que una diferencia entre activo computable y pasivo computable. Es parecido al proceso de determinación de la base de cálculo que vimos en los beneficios extraordinarios, pero acá lo tratamos con una óptica distinta en el marco del que se trata esta ley. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que la evaluación de los bienes que integran el activo personal o del ente social están sujetos a normas que fijan distintos criterios. Entonces, tendré que primero considerar ajuste entre valores contables y fiscales, excluir del activo rubros que no son tales, por ejemplo, pérdidas, cuotas pendientes de integración, cuentas de orden, cuentas de incobrable. Excluir bienes exentos, por ejemplo, títulos de la deuda pública, depósitos en caja de ahorro. Participación en sociedades personales o de capital. Con esto, ¿qué voy a determinar? Un activo computable que no va a ser otra cosa que la suma del activo. Un activo total, que no va a ser otra cosa que la suma del activo computable más el activo no computable. Luego vamos a tener que considerar el tema referido al pasivo.
Dentro del pasivo se presenta la dificultad de precisar rubros que no corresponde clasificar como tales, o sea, como no corrientes. Entonces, ¿qué se permite hacer? Un prorrateo. ¿Cómo va a estar dado? Por un índice, por un coeficiente, en el cual vamos a relacionar el activo computable respecto al activo total. Ese porcentaje se lo vamos a aplicar al pasivo y vamos a determinar el pasivo no computable. Una vez que tengamos activo computable menos pasivo computable, voy a tener el patrimonio neto computable, al que le voy a poder realizar las deducciones permitidas. Y esto no es otra cosa que me determine el impuesto a pagar. O sea, esa base de cálculo va a determinar la posibilidad de aplicar una alícuota y el impuesto a ingresar, en donde se puede también determinar la posibilidad de deducir los anticipos que se hayan abonado, porque este impuesto, al ser un impuesto anual, permite que se abonen 5 anticipos del 20%, de manera tal que se lo pueda detraer de la base de cálculo y ¿para qué? Para que en el próximo ejercicio se tribute menos. Después de esto podemos ver cuáles son los efectos económicos que tiene, es decir, siempre relacionando a que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Entonces, favorece el consumo, ya lo habíamos dicho, desalienta el ahorro y justamente proporciona a los contribuyentes la posibilidad de poseer un patrimonio al cierre del ejercicio que sea más real. Es decir, que la decisión entre el consumo y el ahorro en el patrimonio neto va a depender del nivel de renta que tenga y del nivel de consumo que tenga determinada persona. También tenemos efectos económicos que pueden ser estudiados de acuerdo a distintas características, como por ejemplo, ¿qué podemos decir? Que es complementario del impuesto a la renta porque dijimos que por un lado se grababan los ingresos y por el otro lado se grababa la posesión. Entonces los dos juntos me determinan la capacidad contributiva total de una persona. Por otro lado, también estamos viendo que tiene una eficacia progresiva y una función de productividad, justamente porque hace posible que ciertas personas puedan de alguna manera exteriorizar la totalidad del patrimonio. También tiene efectos en el ocultamiento de bienes respecto a personas que posean bienes en el exterior. Por otro lado, también lo podemos ver como un complemento del impuesto a la renta, donde sí, este complemento al impuesto a la renta va a tener fundamentalmente una situación importante, que es que no es fácil de controlar por justamente el ocultamiento de bienes, entonces hace que se traslade a problemas de administración fiscal, a situaciones de evasión y es un impuesto que no se traslada. Entonces, es conveniente analizarlo desde ese punto de vista. Bueno, también vimos que era un impuesto sustitutivo al sucesorio, fundamentalmente por la situación que se daba, que el impuesto sucesorio se pagaba una sola vez, que era ocasional, mientras que el patrimonio neto es un impuesto de carácter periódico y de esa manera posibilita un tratamiento diferencial y le asegura al fisco una renta anual. Y las ventajas están fundamentadas en el principio de propiedad privada y en el principio de equidad, que es un poco lo que hemos estado determinando. ¿Y cuál va a ser el efecto? El efecto va a estar que refuerza la progresividad del sistema tributario y mejora la redistribución del ingreso. ¿Por qué? Porque estoy exteriorizando la capacidad que tiene una persona en la posesión de bienes en cierto periodo. En la Argentina, ¿cuáles son los elementos a favor que juegan? Ya los hemos visto: exteriorización de capacidad,
es otra alternativa al sistema tributario, o sea, otra modalidad de ingreso, y es un complemento al impuesto a la renta que permite aumentar el control. Es un instrumento progresista y también permite, y sobre todo, gravar la renta potencial. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas rentas como son la propiedad de ciertas extensiones territoriales que a veces no son fáciles de determinar en cuanto a evaluación. Entonces, lo que permite la creación de este impuesto al incorporarlo con un tratamiento diferencial es que se pueda administrar mejor su fiscalización. Y el principal argumento a favor del patrimonio es que penalice el ahorro estéril. ¿Qué quiere decir? Que penalice el ahorro estéril, justamente que le da margen al contribuyente a exteriorizar la captación que tiene de bienes, tanto en el país como las participaciones en el exterior, a efectos de evitar la evasión y las consecuencias que la misma tiene en cabeza del contribuyente. Actualmente ya no existe en la Argentina el impuesto al patrimonio neto, sino que se denomina impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico. Y está reglamentado por la ley 23.966, que en el título 6 de esta ley habla justamente del impuesto sobre los bienes personales. Dentro de este impuesto sobre los bienes personales nos habla de quiénes son los sujetos pasivos del tributo, que son las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior, y las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo por los bienes situados en el país. También vamos a tener que hacer un análisis que yo los invito un poco a que estudien este impuesto, lo lean y después como un práctico vamos a determinar cuáles son las características fundamentales. Pero lo que me interesa es que quede claro que en el impuesto sobre los bienes personales solamente tomo activo, ya no tomo diferencia de activo menos pasivo. Entonces, solamente voy a considerar la totalidad de bienes que posee una persona al cierre de ejercicio. Con este esquema estamos ya en condiciones de poder comprender el contenido de la bibliografía del impuesto al patrimonio neto. Luego se va a subir a la plataforma un ejemplo un ejemplo práctico del impuesto, y también en el foro los voy a invitar a que hagamos un análisis de cómo actualmente se mide este impuesto a la riqueza en la Argentina a través del análisis de los bienes personales. Bueno, los espero en la próxima clase a seguir participando. Desde ya, muchas gracias. Ya. No sé cuánto va a durar. ¿Mucho o poco? Si no, después lo grabo de menos. Ya porque no se grabamos.